quiero que tomemos un tema muy especial. Los afanes. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Los afanes, la ansiedad, son cosas que como cristianos nosotros pues debemos de vencer por completo. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice que por nada estáis afanosos, ¿verdad? Porque el afán y la ansiedad demuestran varias cosas que vamos a ir leyendo y comprendiendo, aprendiendo el día de hoy. Pero quiero entrar ya de lleno en el tema. El tema de la predicación de hoy se titula "Por nada estés afanoso". Y mire, la palabra afanoso, así tal como suena, realmente pues en diccionarios bíblicos dice que significa estar excesivamente preocupado, ansioso o agobiado, lógicamente por las cosas del mundo. La palabra afanoso proviene del griego merimnao, así, merimnao. ¿Y sabe qué significa esa palabra merimnao? Significa dividirse en partes. Esto describe un estado donde la ansiedad por el futuro o las necesidades materiales nos va a robar la paz y nos va a distraer de nuestra comunión con Dios. Entonces, merimnao, afanoso, es dividirse en partes. Es decir, no poder estar al 100% ahora sí, en este caso con Dios, ¿verdad? Sino nuestra mente va a estar por allá. A eso significa. Estamos aquí sentados, pero nuestra mente está ocupada. Por eso esa palabra preocupado significa estar desde antes, ya estarse ocupando, tener ocupada nuestra mente en cosas que todavía ni siquiera pasan, ni siquiera llegan, ¿no? Eso es las preocupaciones. Y realmente estar afanosos engloba mucho. Estar asustados, temerosos, con ansias, perturbados, agobiados. Bueno, a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice "por nada estéis afanosos", ¿verdad? El versículo pues es Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 nosotros encontramos esto. Filipenses 4:6 y 7. Y dice: "Por nada estén afanosos, afanados, si no sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias". ¿Verdad? Por ahí la Nueva Traducción Viviente nos dice que en lugar de estar preocupado, mire, no se preocupen por nada. En cambio, o en vez de eso, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A eso se refiere. En vez de estar afanado, no por nada estén afanosos, sino que mejor pídanle a Dios. Ahora, nosotros debemos de ser gente que, imagínense usted, nosotros obtuvimos vida eterna por tener fe en Cristo Jesús. Así se obtiene la salvación y la vida eterna, por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, creímos, Dios nos salvó y comenzamos a vivir en una vida nueva por medio de esa fe.
Pero cuando uno está afanoso, está uno demostrando todo lo contrario, lo que no es fe, lo que es realmente, pues, estar afanoso, preocupado, falto de fe. Quien no tiene fe se va a estar preocupando por todo. Entonces, pues eso es triste, ¿verdad? Esto es un problema muy grande, que alguien esté así. Entonces, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Para que los pensamientos no se estén yendo, porque qué tal los pensamientos, ¿verdad? Vuelan. Apenas no sabe uno de una persona, de un familiar, ¿no? Y ya está uno pensando a qué hospital voy a ir a buscarlo. ¿Y qué tal si ya me voy directo a la morgue? Imagínense, así son los pensamientos, ¿eh? Realmente son terribles los pensamientos, vuelan. Pero si nosotros por nada estamos afanosos, sino mejor oramos y le pedimos a Dios lo que necesitamos, inmediatamente cuando estamos orando, la paz del Señor guardará nuestros corazones para que no estén ahí hasta la presión alta, ¿verdad? Nuestros corazones y nuestros pensamientos para que no vuelen, se vayan, ¿sí, verdad? Se vayan y se salgan de control nuestra vida. En este mismo capítulo de Filipenses 4, mire cómo dice el versículo 4. Todo esto viene de este versículo 4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, eso mejor debemos hacer. En lugar de estar afanosos, estar regocijados siempre, siempre. Y el versículo 13 también, como dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nos gusta mucho ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después, en medio de una tormenta, está uno ya perdiendo hasta la razón, imagínense. Pues recordemos, miren, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Nos enseña que en medio de cualquier situación, por muy fuerte que sea, pues Dios está ahí con nosotros. Es un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, a socorrernos, a salvarnos, a cambiar nuestro lamento en baile, en lugar de tristeza, alegría, óleo de la alegría, ¿verdad? Así todo eso nos enseñan los salmos. En Hebreos 2:18, Hebreos 2:18, mire cómo dice que nuestro Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí es la falta de fe y de confianza. Mire, dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y ser tentado y
pues sabemos muy bien lo que es ser tentado. Habla de momentos de debilidad, habla de momentos en que nos doblamos cuando uno es tentado. Para ser tentado primero pues tenemos que ser débiles. El enemigo pues es quien nos tienta, es el principal que nos tienta, ¿no? Que pone la tentación. Pero sobre todo nuestra misma naturaleza, que le gusta todavía pues algunas cosas del mundo, ¿no? Que todavía dice como el pueblo de Israel, ay, cómo me acuerdo qué ricas la comida de ahí de Egipto, ¿no? Así también a nosotros es la tentación, es ay, qué rico es eso, ¿no? El pecado se nos hace todavía atractivo y por eso hay tentaciones. Pero en medio de la tentación, poderoso para socorrer a los que son tentados. Si hay tentaciones, debilidades, al venir problemas, enfermedades o otras cosas, si al clamar a Dios, Él nos librará de tentación, fortalecerá nuestra debilidad. Dios quiere vernos a nosotros, cristianos fuertes en nuestra fe, maduros en nuestra fe. Cristo todo el tiempo, usted lo puede leer en los evangelios, todo el tiempo, que fuerte regañaba a sus discípulos por no tener fe. Se desesperaba el Señor Jesús aquella vez que no pudieron sanar a un muchacho que tenía espíritu. En otros evangelios dice un muchacho lunático. Era un muchacho que tenía un espíritu inmundo y dice que venía el espíritu y lo tiraba y lo arrojaba al fuego, al agua para matarlo. Tal como es el enemigo, así es. Jesús estaba en el monte y se llevó a dos discípulos, los de siempre, Simón Pedro, Juan y Jacobo. Pero al regresar, que había un escándalo y que estaban discutiendo. Usted conoce esa parte, ¿verdad? Estaban discutiendo con sus discípulos y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y uno de entre la multitud le dijo, Señor, yo traje a mi hijo para que pues oraras por él, y tus discípulos oraron, no han podido sanar ni liberar. Y Jesús se enojó y dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Es decir, se enojaba el Señor por la falta de fe. Imagínense si no el Señor se enojará con nosotros y demostramos falta de fe. Contra todo esto, contra los afanes, contra todo, tentaciones, todo, la fe es la que nos va a sacar adelante. En Isaías 40, 29, versículo, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si confiáramos en este versículo, si dijéramos, ya no tengo fuerzas para creer, ya no puedo seguir adelante, Él da cansado, multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Luego dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué dice eso? ¿Se da cuenta usted de que mire, entre las personas
los muchachos y los jóvenes son los más fuertes, ¿verdad? En nuestra humanidad, cuando uno está joven, está uno muchacho, tiene unas fuerzas de todo. Si yo le dijera a alguien, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, y de edad avanzada va a ser difícil, ¿verdad? En cambio un muchacho sí, se trepa, se sube al árbol. Pero fíjese, eso nos está diciendo los jóvenes, los muchachos, que son los más fuertes entre los hombres, aunque ellos, mire, un joven, cuando uno está joven, bueno, en mi caso, yo les voy a poner el ejemplo, cuando estuve joven, no me vaya a hacer, por favor. Cuando estaba yo joven, cuando uno está joven se preocupa uno por algo, ¿verdad? Porque los jóvenes ahí andan en su rollo, es más, hasta dicen, no, yo si quiero me voy a vivir solo y yo puedo todo. No se preocupan. Realmente, tal vez uno los ve y dice, bueno, también pues le falta experiencia, pero eso sí, hacerle en su confianza, el joven lo puede todo. El joven sabe dejar las preocupaciones y tiene fuerza para hacer cualquier cosa. Pero, ¿qué dices? Dice este versículo, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué está hablando aquí? No se sienta usted ya ahorita, bueno, pues yo me voy a poner a correr aquí, sino está hablando de nuestra fe, de nuestra fortaleza espiritual. A eso se refiere. Y por eso pone de ejemplo a los muchachos y a los jóvenes que no se cansan, pero sí se cansan al final de cuentas. Pero imagínese a nuestra edad estar todavía, ser más fuertes que los jóvenes. Eso quiere Dios. Los que esperan en el Señor, y esa palabra, los que esperan, es esa con fe. Nuestra fe va a hacer que se hagan las cosas. Saquemos fuerza de donde pareciera que no tenemos. El Señor nos va a fortalecer, ¿no? Los justos, como dice la palabra, ¿no? El Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Usted cree este versículo? ¿Sí o no? ¿Usted cree que ha tenido muchas aflicciones? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hemos tenido muchas. Pero de todas ellas, hasta donde vamos ahorita, ¿nos ha librado el Señor? ¿Sí o no? Entonces, necesitamos tener esa confianza para seguir de esta misma manera, así seguros de que aunque tengamos muchas aflicciones, de todas ellas librará el Señor, para no perder la esperanza. Que nuestra fe debe ir creciendo. Decíamos ahorita, nuestra fe fue capaz de darnos salvación, y teníamos una fe demasiado pequeña. Todavía con muchas dudas dijimos,
yo creo y recibo al Señor Jesús en mi corazón. Éramos unos incrédulos de primera, pero aún así tuvimos esa fe y fue suficiente para salvación. Ahora nuestra fe tuvo que haber crecido para sostener todo lo demás ahora. Cualquier tribulación, nuestra fe nos tiene que sacar adelante. Y aparte de eso, que el Señor dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ningunas. Además hay otro versículo, mira, el Salmo 29:11. Espero que todos creamos esto. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esto es algo, es una promesa. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de repente se derrumba uno? Si el Señor dará poder a su pueblo y paz, son dos cosas. ¿Cuánto necesitamos estas dos cosas tan importantes? El poder en la fe, el poder para hacer todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hemos podido hacer muchas cosas tremendas. Y las hemos visto con nuestros propios ojos, las hemos contemplado. Y hemos visto que Dios es fiel y que hace esto, que da poder a su pueblo y que bendice a su pueblo con paz. Nosotros somos su pueblo, somos un pueblo adquirido por Dios, comprado por el Señor Jesucristo, ¿no? Recuerda que cuando la fe tiene que ser probada. Siempre nuestra fe es probada con fuego. Como dice Santiago 1:3, ¿verdad? Mire, Santiago 1:3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tiene que producir nuestra fe? Paciencia. ¿Es usted impaciente? Mejor ni me conteste. Pero la paciencia, usted sabe que es un fruto del espíritu espiritual. Mire, yo quiero hablarles un poquito de la impaciencia. Es más tarde, pero nada más voy a leer los 550 primeros puntos. Unos cuantos. La impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Mire, es una muestra de incredulidad. La impaciencia es un fruto de que somos incrédulos, que no hay fe ahí. La impaciencia revela que todavía preferimos nuestros propios planes también y tiempos por encima de la sabiduría y soberanía de Dios. Eso demuestra la impaciencia, que nosotros todavía queremos tener el control, porque cuando se salen las cosas de nuestro control o de lo que esperábamos, nosotros oramos muchas veces, ¿verdad?, por algo y no llega y no llega. La impaciencia revela que nosotros todavía el yo sigue estando ahí, todavía hay orgullo ahí. Revela que preferimos nuestros propios planes y tiempos por encima de la sabiduría y soberanía de Dios.
La impaciencia también demuestra falta de confianza al no querer esperar. Cuando no esperamos, expresamos dudas sobre el tiempo y el propósito perfecto de Dios, intentando tomar el control nosotros de la situación. Recuerden, la palabra de Dios advierte que actuar con prisa y no esperar la dirección divina conduce a malas decisiones. Terribles decisiones tomado por no esperar, por no tener paciencia. ¿Usted recuerda a Abraham y su esposa? Todavía así se llamaban, ¿verdad? Abraham y Sarai. Después se llamaron Abraham y Sara. Dios les cambió el nombre. Pero Abraham y Sarai, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y habían pasado 5 años, imagínense. Cuando Dios le dijo a Abraham: tú vas a tener un hijo, tú mira las estrellas, si las puedes contar vas a poder contar tu descendencia. Cuenta los granos de arena de la playa, si los puedes contar vas a tener tu descendencia. 75 años tenía. Su esposa era estéril. Pasaron los años, 20 años, imagínense. Dios le seguía diciendo lo mismo. ¿Usted qué pensaría? Entonces, la impaciencia, dijo Sara: mira, ya han pasado más de 20 años y todavía no tenemos ningún hijo. Yo sigo siendo estéril, ya estamos ancianos. Toma a mi sierva, ten un hijo con ella y yo lo tomaré como mío. Esas decisiones negativas, consecuencias negativas de la impaciencia. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy, ¿cómo está Israel? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto pleito? Esa impaciencia pues tuvo y tendrá consecuencias hasta el fin de los tiempos contra Dios. Entonces vemos que la palabra advierte que actuar con prisa y no esperar la dirección divina conduce a malas decisiones, confusión, dolor, como se observa en el relato de Sara y Abraham, pero ese es uno entre tantos, ¿verdad? Mire qué dice el Proverbios 14:29. Fíjese qué es la impaciencia, Proverbios 14:29 dice: el que es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La impaciencia es sinónimo de necedad. ¿Y a qué habla la impaciencia de espíritu? En pocas palabras, quien es impaciente es necio. Pocas palabras así. El impaciente realmente es un necio. Y bueno, qué triste, ¿verdad? Pero recuerde usted, todo lo contrario de esto, que es la paciencia, es ciencia con paz, sabiduría. El sabio, el entendido,
puede tener paz en circunstancia. La paciencia, esperar con paz mientras viene la respuesta de Dios. La paciencia va a hacer que tengamos paz esperando en el... Y pues decíamos que la paciencia pues es un fruto del Espíritu. Aquí, como dice, la impaciencia de espíritu es un fruto de la necedad, del que yo quería que se hicieran así las cosas, porque Dios no quiso lo mismo que yo. Eso es necedad. La fe, como nos dice Hebreos 11:1, ¿no?, que es la certeza de lo que se espera, tener seguridad, tener convicción de algo que todavía no vemos. Ahora, y como dice el versículo 6 también, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Podremos hacer muchas cosas, pero no vamos a agradar a Dios si hay falta de fe, si hay todavía afanes, si hay todavía preocupaciones, impaciencia. No se podrá agradar a Dios así. Y el Señor está quietos. Ese es ser paciente. Eso lo dice el Salmo 46:10, ¿verdad? Estad quietos y conoced a Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, bueno, ¿qué vamos a leer también? 2 Corintios 5, versículo 6 y versículo 7. Y esto sí es para cristianos, ¿eh? Sí. 2 Corintios 5, versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre. Si usted vive confiado siempre, ¿verdad que sí? ¿O todavía hay impaciencia, preocupaciones, o estamos afanosos? Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, sabiendo que esa es nuestra desventaja, ¿no? Que no tenemos al Señor para que nos esté corrigiendo como a sus discípulos, ¿verdad? Todo el tiempo. Vivimos confiados siempre. Y el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y es que eso debemos de entenderlo bien. Nosotros, la iglesia del Señor Jesús, ese es nuestro estilo de vida. Andar por fe, no por vista. Porque por vista vamos a ver todos los problemas que se nos amontonan. Todas las tormentas. Ayer que tronaba el cielo sabroso, ¿qué tal? Hasta daba miedo de salir de la casa, ¿no? No sé qué, en una de esas. Pero en medio de las tormentas, y vemos las tormentas, pero ya nosotros no tenemos que vivir por vista, porque podemos ver que es una tras otra. Así vienen los problemas, las preocupaciones y todo. Y Dios no apartará ninguna de las tormentas, porque Él va a probar nuestra fe.
hasta que produzca paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, que también la paciencia se perfeccione. Pero recordando esto, por fe andamos, no por vista. No con lo que vemos nosotros. Vivir por fe, recuerde que es vivir por lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no vemos. Estar seguros de que la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto que me pasó me está ayudando a bien. Esto que viene, esta tormenta en la que estoy, me está ayudando para bien. Eso debemos pensar y entender nosotros. Y hay sabiduría cuando uno ve así las cosas. Y no se ahoga uno en el vaso de agua, ¿verdad? La mayoría de las tormentas son más pequeñas de lo que nuestros ojos lo ven. Por eso es que no debemos de andar por vista. La gran mayoría de los problemas son más pequeños de lo que parece. A veces nosotros, no, que esto, que por qué no pasó y todo. Y decimos, ay, porque Dios no me escucha y todo. Pero imagínese acá aquella persona que está, su familiar se está muriendo y está pidiendo. En comparación a las tormentas o a los problemas de uno y el otro, son una diferencia grande, ¿no? Cuando hay problemas de salud, de un cáncer, de cosas que son fuertes, a problemas de que, y eso debemos nosotros ser sabios para no preocuparnos por cualquier cosa también. No cualquier tormenta nos va a destruir nuestra paz, nos va a doblar nuestra fe, porque entonces pues Dios va a permitir que lleguen más y más y más fuertes, y cuando más grande esté nuestra fe, podrán llegar más fuertes tribulaciones. Pero debemos de, aquel varón Job, Dios dijo, no hay en la tierra es varón perfecto y recto y temeroso de Dios. Y fue su prueba más grande de la que cualquiera de nosotros, ¿verdad? El nivel ya estaba muy grande. Simón, alguien que nosotros lo podemos ver su carácter, su humanidad en los evangelios cuando leemos. Y lo podemos ver muy arrojado, muy aventado, capaz de decirle al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Capaz de decirle al Señor Jesús cuando Él preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Pedro. Pues a él, un día, Lucas 22:31, lo podemos leer, y 32, ¿no? Lucas 22:31 dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando viene una prueba de nuestra fe, primero que nada dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, porque el trigo se tiene que zarandear, ¿no? Para que caiga. Se debe de azotar, ¿no?
Bueno, zarandearlo. Ahora, Jesús no dijo, yo le dije a Satanás que no, sino que nada más dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo voy a permitir que esto pase, pero voy a rogar. Ruego por ti para que tu fe no falte. Porque en cualquier problema, en cualquier zarandeo, en cualquier tribulación, la fe es la que llega a faltar muchas veces, ¿verdad? Pero aquí le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una fe en su discípulo, que iba a volver. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú demuéstrales, enséñales, levántalos a tus hermanos. Bueno, quiero concluir en unos versículos. Vamos a Marcos capítulo 5, a partir del versículo 22 en adelante. Marcos 5, versículo 22. Dice aquí la palabra de Dios así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean cómo sí tenía fe este hombre Jairo. Él dijo: pon tus manos, yo nada más quiero que vayas y pongas tus manos para que ella sea salva y vivirá. Bueno, versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ok, detengámonos aquí un momento. El ser afanoso, el tener falta de fe y de paciencia, van a llegar estos, los que alborotan, los que lloran y lamentan mucho. ¿A usted le ha pasado en medio de una prueba que hace alboroto? Y realmente sí, ¿verdad? Nos ha pasado. Que llora uno, que lamenta uno mucho. Pero dice el versículo 39, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y es que usted sabe que ahí se acostumbraba, se contrataban a esta gente que hiciera alboroto y que lloraba y que gritara ahí, que lamentaba mucho, dice. Pero Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos,
Esto es lo que debe uno hacer realmente, echar fuera todo eso. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, nada más esos tres discípulos. Todos los demás se quedaron afuera, incluyendo los demás discípulos también. Nada más Pedro, Jacobo y Juan. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, vemos este tremendo milagro que hizo nuestro Señor Jesús. Una niña de 12 años, imagínese usted. Y pasan estas cosas, pasa esto, ella llega a morir, pero es resucitada aquí. Mire, ¿qué hubiera pasado si Jairo no llama a Jesús? ¿Cómo estuviera su casa? Llena, lógicamente, de alborotos, de lloros, de gritos, de lamentos. Pero al llamar a Jesús, ¿qué hubo después? Jesús echó fuera a esos que lloraban. Hubo alegría. Y así de... Esto es como para nosotros, ¿verdad? Que así debe de haber en nosotros, siempre. Se echan fuera, al echar fuera a todos, echó fuera a los que hacían dudar, ¿verdad? Por estar desesperados, gritando ahí. Siempre va a haber dudas, eso sí, pero hay que echar fuera las dudas. Y debemos hacer esto que le dijo Jesús a Jairo: no temas, cree solamente. La pregunta sería: ¿haces alboroto de todo? Si hacemos alboroto o no hacemos alboroto. Si no, es porque ya tenemos fe, ¿verdad? Fuera esos alborotos. Somos como el padre de la familia, de la niña, el padre de la niña, que creyó, que fue a buscar al Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí esperando? Recuerde que Jesús dice que había ido a Gadara, del otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, y ahí estuvo. Ya sabe usted lo que pasó. Regresa en la barca, y mientras tanto Jairo, ese padre, todo lo que está pasando en su casa, y él esperando ahí en la playa. ¿Se lo puede usted imaginar? Su esperanza, su fe. Ya me dijeron que Jesús fue al otro lado del mar, pero en 2, 3 días, no sé cuándo volverá y va a regresar. Y ahí estuvo, hasta que Jesús, llegando de la barca, corre y se postra ante el Señor a pedirle que ponga las manos sobre el que está muriendo. Esto también es fe. Y él esperó, y él estuvo ahí pacientemente. Y el temor vino sobre él. Por eso Jesús le dijo, cuando a él le dijeron las palabras: tu hija ya se murió, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas veces nos llegan esos pensamientos?
pues ¿para qué sigues orando? ¿Para qué le sigues pidiendo a Dios? La instrucción es: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con toda oración, súplica, ruego en el Espíritu. Esa es la instrucción, ¿verdad? Pero siempre va a haber algo, pensamientos, personas, situaciones que van a decirte: ¿para qué molestas al maestro? Y siempre van a estar ahí los que alborotan, los que lloran. Y las dudas y el temor, y Jesús diciéndole: no temas, cree solamente. Cuando le pedimos a Dios, ¿a quién le estamos pidiendo? ¿Usted cree todavía que el universo se hizo por casualidad? Por casualidad se habitan millones de especies aquí en el planeta. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad de que el Big Bang y que... Es que eso es creer en que todo se hizo nada más así porque sí. ¿O cree usted en un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, que Él nos dio la vida que tenemos? Él nos los dio. Ahora, cuando le pide usted a Dios, le pide a un Dios así como, ¿se imagina usted un Dios como nosotros mismos, que así, que a veces puede, a veces no puede, que de repente no quiere? O un Dios así todopoderoso y que nos ama y que Él tiene el control de todo. Pues eso debemos de entender nosotros. Esa debe de ser nuestra manera de ver a Dios, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios también soberano, que es un Dios, miren, Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a demostrar su amor, Dios? Así nos demuestra Dios su amor, de que no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por ti y por mí. ¿Y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice. Es decir, con Cristo lo tenemos todo nosotros. Eso debemos aprender. Y por eso, pues, por nada debemos estar afanosos. El afán y la ansiedad, pues, decíamos, demuestra falta de fe. Las preocupaciones son por falta de fe. El dar gracias en todo, porque eso dice, ¿verdad? Si no me cree, regresemos a Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Cuando nosotros decimos gracias, Señor, gracias, estamos diciendo realmente: acepto tu voluntad, reconozco que tú eres soberano, Señor. Nosotros no podemos ver todo el panorama completo. El hombre ve lo que tiene enfrente de sus ojos nada más, pero Dios sí mira todo. Dios sabe por qué hace las cosas. Si nosotros somos sabios, vamos a confiar en la voluntad perfecta de Dios.
y decirle al Señor: Señor, las cosas no salen como a mí me gustarían, pero yo prefiero que se haga tu voluntad porque es perfecta y porque va a ser lo mejor para mí, incluso lo mejor para mí. Y Dios lo demuestra en su palabra, ¿eh? Si a cualquiera de nosotros Dios nos dijera: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le diríamos? No, pues yo quiero esto y lo otro. Quiero una casa, una residencia y muchos lujos. Cuando a Salomón le dijo Dios así: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dijo: yo lo único que quiero es que me des sabiduría para gobernar tu pueblo, porque es tu pueblo y no quiero yo regarla. Prácticamente esos pensamientos estaban en Salomón, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, ¿cómo lo voy a gobernar? ¿Cómo voy a reinar sobre ellos? Dame sabiduría. Soy muchacho, soy muy joven. Dame sabiduría. Y Dios le dijo: bueno, te daré un corazón sabio cual ningún otro, y te daré lo que no me pediste también: riquezas y gloria, la mano de tus enemigos. Si me sirves y me eres fiel hasta el fin, te daré larga vida. Así que así es Dios. Eso es nuestro Dios. Confiemos en su soberanía. Aceptemos siempre su voluntad, porque eso es sabiduría para nosotros. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra es clara y contundente, Señor. Que por nada debemos nosotros tener afanes, ansiedad, preocupaciones, sino pedirte a ti, Señor, y tú sabrás hacer lo mejor. Creemos y confiamos en un Dios que nos ama, así que todo lo que haga será por el bien nuestro, Señor. Pero ayúdanos a tener esta sabiduría, a tener paz y ciencia y conocimiento, la paciencia, saber esperar, saber confiar, que nuestra fe siga creciendo. Ayuda a tu iglesia, Señor, y fortalece nuestra fe. Fortalécenos, Señor. Pues tú, Señor, a muchos le dijiste: no temas, cree solamente. Ayúdanos a entender esto, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas, y a saber aceptar tu voluntad, que es perfecta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por estar siempre con nosotros, nunca dejarnos, nunca desampararnos, fortalecernos, darnos nuevas fuerzas, Señor. Gracias por todo eso y más. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.